Hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Es un gusto poder estar con ustedes en este momento. Como ustedes pueden saber, estamos compartiendo este mensaje a través de la tecnología, a través de esta cámara con ustedes. Lamento no poder estar con ustedes en este sábado, pero si ustedes son un poquito más observadores, se van a dar cuenta de que es el primer sábado del mes. Normalmente su servidor está el segundo sábado de cada mes, es decir, el 12. Sin embargo, tomé la iniciativa de poder compartirles este mensaje este día 5, porque el 12 tendremos invitados, por lo tanto yo no estaría compartiéndoles el mensaje y estaríamos dando preferencia a los que estarían con nosotros. Así que este sábado 5 estoy compartiendo con ustedes el mensaje y el día 12 estaremos con ustedes por un día muy especial. Y precisamente porque estamos en ese contexto de un tema, de un asunto muy importante en nuestros hogares, y yo estoy hablando acerca de la familia. El día 2 estaremos teniendo el Día de la Familia y hoy estaremos hablando también de la familia. ¿Por qué? Porque creo que si hay algo en la cual Satanás ha estado tratando de eh, causar estragos, problemas, desafíos, es precisamente dentro del hogar. Y puede ser que en esta mañana le esté hablando a un hogar que se encuentra tal vez con problemas con los hijos, discusiones, rebeldías, o con el esposo o la esposa, ya no hay comunicación, ya no hay amor de por medio. Y creo que hay algo que hace falta, que se ha perdido en la mayoría de los hogares cristianos. Y hoy voy a hablar más que nada de los hogares cristianos, no importa la denominación, hogares cristianos y gente que cree en Dios también, ¿por qué no? Y estamos hablando del altar familiar. Y hoy en esta mañana, el propósito del mensaje de esta mañana es: ¿cómo puedo yo construir o reconstruir mi altar familiar? ¿Será posible? ¿Aún estamos a tiempo? ¿No es posible? Bueno, vamos a tratar ese tema. Vamos a darles consejos prácticos, vamos a darles consejos bíblicos de cómo usted puede y debería, escuche bien, debería también de reconstruir su altar familiar. Y vamos a leer el texto clave que se encuentra en Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana junto conmigo. Ábrala por favor y dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Fíjense bien, aquí encontramos la importancia de Dios dentro de los hogares. Vamos a orar para pedir la dirección divina para que Él nos ayude a entender la reflexión y el estudio de este día. Vamos a orar. Padre, pedimos tu divina dirección y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos hable a nosotros de manera puntual. Que tu Santo Espíritu, Padre, toque cada familia, cada hermano, Señor, que está aquí presente. Rogamos tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero hacer una definición muy importante acerca de qué es el altar familiar. Creo que usted ha escuchado muchas definiciones y si no lo ha escuchado, quiero compartir con usted mi definición. ¿Qué es el altar familiar? Y fíjense bien, el altar familiar es el lugar y tiempo donde reconocemos diariamente a Dios como nuestro Salvador, sustentador y protector. Fíjense bien, el altar familiar es un lugar donde tenemos el lugar y el tiempo debido. Fíjense bien, es algo muy interesante. Es una recarga espiritual diaria para enfrentar los desafíos de la vida, tentaciones espirituales, desafíos en el trabajo, con la familia, en el hogar, en la escuela, en cualquier ámbito de nuestra vida. El altar familiar, es una recarga espiritual, es un lugar y un tiempo donde deberíamos dedicar todos los días para estar en comunión con Dios. Para mí eso es el altar familiar. Ahora, fíjense bien, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué hemos dejado el altar familiar? Y creo que aquí es algo muy importante. ¿Cómo puedo yo, líder de hogar,
padre o madre, y aquí le estoy hablando tal vez a líderes de hogar, inclusive, si eres un joven también y tus padres no son también de la iglesia, no consideran esto, tal vez tú puedes romper ese hábito, romper esas barreras y poder invitar a tus padres a que puedan participar contigo junto al altar familiar. El altar familiar, en primer lugar, para que nosotros podamos construirlo o reconstruirlo, construirlo para aquellos que nunca lo han hecho y reconstruirlo para aquellos que en algún momento lo practicaron, pero por alguna razón dejaron de hacerlo. Fíjense bien, vamos a compartirles a ustedes y en primer lugar, creo yo, que lo más importante es reconocer su importancia. ¿Por qué es importante reconstruir o construir el altar familiar? Y vamos a empezar por eso. Porque si usted sabe por qué es importante el altar familiar, eso le puede motivar a usted a hacerlo en su hogar. Querida familia, recuerden que vivimos tiempos muy peligrosos. Y vamos a compartirles a ustedes 4 razones, 4 motivos por las cuales es importante reconstruir o construir nuestro altar familiar. Después le estaré dando algunos consejos prácticos para que usted pueda implementarlo en su altar familiar. Y por último estaré compartiendo consejos de la hermana White acerca de la importancia del altar familiar. Pero vamos a ver estos 4 consejos, o más bien 4 motivos bíblicos por la cual es importante realizar el altar familiar. Vamos a ir primero a Salmo 127.1, que fue nuestro texto clave de esta mañana. El propósito de este mensaje es enseñarle a usted cómo usted puede construir o reconstruir de manera sencilla y práctica su altar familiar. Ese es el propósito del mensaje de esta mañana. Dice aquí, voy a volver a leer Salmo 127.1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Fíjense bien, la palabra de Dios dice que si el Señor no construye la casa, primera razón por la cual es importante hacer el altar familiar, porque ayuda a poner a Dios como prioridad en tu hogar. En otras palabras, hermanos, cuando ponemos a Dios en primer lugar como prioridad en nuestro hogar, en nuestra familia, se vuelve bendita. Nuestro hogar se vuelve bendito. Nuestro hogar se vuelve un lugar especial. Nuestro hogar se vuelve un pedazo del cielo. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted se vuelve bendito. Y cuando usted es bendito, usted bendice a los demás. Todo lo que usted hace va a ir tal vez no como quisiera, porque a veces no nos va como quisiéramos, pero va a ser bendito. Vamos a traer bendición para los demás a través del altar familiar con nuestros hijos. Puede ser que por eso dentro de nuestro hogar existe caos, existe problemas, existe discusiones, peleas, desacuerdos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hemos olvidado realizar el altar familiar en nuestro hogar. Por eso muchas familias, esposos están pasando por divorcios, salen corriendo por los problemas, huyen de muchas situaciones. Los hijos también no quieren saber nada de los padres con los hijos, no hay buena relación, desconfianza. Los muchachos se van de la casa, se van con los amigos, entre otras cosas. ¿Pero por qué? Porque hemos olvidado la importancia de poner a Dios en primer lugar a través del altar familiar. Cuando tenemos el altar familiar, nuestro hogar se vuelve bendito. Dios bendice el hogar. Ángeles, hermanos, llegan a ministrar también a nuestro hogar. Invitamos a Dios. Segundo motivo por el cual es importante tener nuestro altar familiar, Génesis 12:8. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 8. Y dice así, habla de la historia de Abraham. Dice, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Fíjense bien, el altar familiar, mis queridos hermanos, la segunda razón por la cual es importante hacer el altar familiar es porque puede ejercer una influencia, es un testimonio para sus familiares que no son de su círculo íntimo, para amigos y para la comunidad. Cuando usted hace y tiene el altar familiar, usted produce un testimonio.
Abraham, hermanos, tenía el hábito de que llegaba a un lugar, edificaba un altar. Se levantaba, hermanos, porque recuerden que Abraham iba hacia la tierra prometida y tenía una vida nómada, es decir, iba de un lugar a otro. Él no estaba establecido en un solo lugar. Pero cada vez que llegaba a un lugar para descansar, edificaba un altar para reconocer su Dios, para reconocer a Dios. Y ese altar, hermanos, con los pasos de los años, cananeos, gente de ahí cerca que pasaba por esos lugares, miraba ese altar, y ese altar, hermanos, era un testimonio para esa gente para reconocer al Dios verdadero. Los cananeos entendían de que la persona que había dejado ese altar era para adorar al Dios verdadero. Por lo tanto, Abraham dejó un testimonio, un legado. ¿Qué testimonio tenemos en nuestro hogar? ¿Qué legado vamos a dejar en nuestra familia, con la comunidad, con la gente que nos rodea? Fíjense bien, es importante esto, mis queridos hermanos. Cuando usted tiene el altar familiar y usted es bendito, usted bendice a los demás. La gente va a observar, y cuando usted tiene su altar familiar, la gente ve que usted tiene una buena relación con su esposo o con su esposa. La gente se va a acercar y va a decir: oiga, señora vecina, ¿cómo le hace usted para tener una pareja? Ustedes se ven muy felices, ¿cómo le hace usted? Tendrá muchachos buenos, muchachos de influencia, muchachos responsables, muchachos que son una bendición para la comunidad. La gente se va a acercar y le va a decir: oiga, vecino, vecina, ¿cómo le hace usted? Deme su secreto. Hermanos, eso es testimonio, pero solamente se logra cuando nosotros tenemos nuestro altar familiar. No hay mayor influencia en el hogar, espiritualmente hablando, hermanos, cuando se hace el altar familiar. No va a haber. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque fíjense bien, a veces creemos de que la iglesia puede ejercer influencia, que el grupo pequeño puede ejercer influencia, que la escuela también puede ejercer influencia. Cada uno de esos lugares, hermanos, o ámbitos o ambientes tiene su lugar. Pero la mayor influencia que usted puede dar en su hogar, espiritualmente hablando, hermanos, se encuentra en el altar familiar. Se encuentra con su ejemplo. Se encuentra cuando usted pasa tiempo con Dios. Por eso, hermanos, recalco la importancia del altar familiar. Vamos a ir al tercer motivo, Job 1:5. Tercer motivo por la cual es importante tener el altar familiar. Job capítulo 1, versículo 5. Vamos a abrir la Biblia en Job capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Job, hermanos, a través del altar dedicaba a sus hijos, ponía a sus hijos, intercedía por ellos, hermanos, pedía su protección también. Otra razón por la cual es importante, hermanos, tener el altar familiar es que nosotros en el altar familiar podemos podemos poner un cerco de protección a nuestros hijos. Y saben, déjenme decirles, hermanos, de que dentro del hogar, no importa si su muchacho o muchacha está ya grande, pero en el hogar debe de haber reglas, en su hogar debe de haber reglas, debe de haber costumbres sanas, y una de ellas debe ser el altar familiar. Debemos de exigirles a que nos acompañen al altar familiar mientras ellos estén bajo el hogar, bajo el techo de usted. Porque va a ir un momento en el cual ellos no van a estar. Y cuando ya no estén en el hogar, usted no va a poder ejercer ninguna influencia positiva o espiritualmente para que ese joven o señorita, ese adolescente, ese niño, pueda nutrirse de la palabra de Dios. Y saben, hermanos, es importante tener el altar familiar porque usted también dedica a sus hijos, pide un cerco de protección sobre sus hijos. Usted no va a poder cuidar a sus hijos 24 horas. Va a llegar un momento en el cual su hijo se va a la calle, va con los amigos, y ahí con los amigos usted no sabe qué tipo de amistades puede tener. Porque a veces los muchachos cuidan, a veces guardan algunos secretos. Tú no sabes si el muchacho o la muchacha le va a ofrecer a tu hijo drogas, le va a ofrecer videos, lectura, películas, algo que no sea apropiado. Pornografía, tal vez. No sé, yo no sé. Ahorita el internet y el teléfono, hermanos, a veces uno puede entrar a infinidad de cosas, infinidad de aberraciones, infinidad de cosas malas también. Y usted no va a poder estar ahí.
Por eso es importante el altar familiar, porque es el momento donde usted puede dedicar a sus hijos al Señor. Y no solamente eso, yo creo también que cuando usted ora por sus hijos, cuando usted pone al Espíritu Santo que trabaje en sus hijos, en su hogar, puede ser que el muchacho o la muchacha esté con la novia o el novio y puede ser de que quieran caer en la intimidad sexual, pero como su padre o su madre, ha orado por ese muchacho, es más difícil que caiga en la tentación. O si el muchacho está con los amigos y le quieren hacer a probar droga o alcohol, lo que sea, algo que sea malo para su salud o para su estado emocional, el Espíritu Santo va a trabajar en la vida de ese joven. ¿Por qué? Porque el padre o la madre ha intercedido por él. Porque el Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de ese muchacho, pero tiene que hacerse en el altar familiar. Tiene que hacerse cuando usted dedica a su familia en las manos de Dios. Al igual que lo hacía Job. Job todos los días, hermanos, querida familia, todos los días dedicaba a su familia en el nombre del Señor. Eso es algo muy importante, no olvide eso, por favor. Dedique a su familia en las manos de Dios. Siga orando por ellos. Pero pastor, pareciera que mis hijos no reaccionan. No importa, sí hace efecto. Sí eso les ayuda a poner límites en cuestiones de sus decisiones a la vida eterna. Cuarto motivo, Deuteronomio 6, 4 al 9. Vamos a abrir ahora Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 y 9. Otra razón por la cual es importante tener el altar familiar. Dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Cuarto motivo por el cual es importante tener el altar familiar es que es una oportunidad. El altar familiar es una oportunidad para enseñar a tus hijos a orar y confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Leyendo la palabra de Dios. Es como Dios se muestra, es como Dios se revela. Es como podemos mostrar a Dios como un ser a la cual podemos amar, confiar, que podemos tomarnos de su mano y caminar con ellos, hacer relevante a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que el joven, la señorita quiera orar? ¿Por qué su joven, por qué su hijo no quiere orar? No quiere estudiar la Biblia, porque usted no hace el altar familiar. Si usted hiciera el altar familiar junto con su familia, sería otra cosa. Su hijo estaría acostumbrado a leer la Biblia, su hijo estaría acostumbrado a pasar tiempo con Dios. Por eso es importante el altar familiar, es una oportunidad para enseñar a los hijos a que oren y que confíen y amen a Dios. Eso dice el versículo. El versículo 7 dice: repíteselos. ¿Dónde se lo puedes repetir? ¿Dónde puedes repetir la palabra de Dios? Precisamente en el altar familiar. Usted lee la palabra de Dios. Tal vez hemos cometido ese error como padres de no involucrar a nuestros hijos en el altar familiar, creyendo de que no es importante ni relevante. Pero déjenme decirles que es muy importante el tener nuestro altar familiar. Ahora déjenme decirles algo: si usted es creyente y la otra persona no es creyente, usted invita a sus hijos a que vayan al altar familiar. Si su esposo no quiere, déjelo a un lado, no pasa nada, usted avance. O si su esposo es creyente y la esposa no es creyente también, usted tiene el deber como líder espiritual. Claro, en cada hogar el padre es el líder, debe ser la cabeza, el ejemplo. Pero si no se puede, hermanos, en la cuestión espiritual, porque la pareja no es creyente, la persona que cree en Dios, la persona que es espiritual, debe ser el líder espiritual de guiar a sus hijos, aunque el padre o la madre no quiera, aunque el esposo o la esposa no quiera o no esté de acuerdo. Debemos avanzar, hermanos. Debemos avanzar y permitir que los hijos sean influidos a través del altar familiar. No le va a causar ningún daño a su esposo o a su esposa, no tenga miedo. No le va a causar ningún problema. Claro, al menos que la otra persona sea atea y no esté dispuesta a muchas cosas, pues puede ser. Pero mientras tanto, hermanos, tome la iniciativa. Tome la iniciativa usted, líder de su hogar. No sé, le estoy hablando aquí al esposo o la esposa. Líder espiritual, usted debe tomar la iniciativa de estar con sus hijos, arrodillarse y hacer ese altar familiar. Es importante. Fíjense bien, la palabra de Dios nos muestra la importancia del altar familiar.
Quiero compartirles con ustedes algunos consejos prácticos también acerca del altar familiar. En primer lugar, fije un horario. Platíquelo con sus hijos, pero fijen un horario. Comprométase usted, líder espiritual, a levantar, si es necesario, a sus hijos, aunque no quieran. La hermana White dice que se le debe exigir, en el libro de Servicio Cristiano, página 259, se le debe exigir a los hijos al altar familiar. No es que quieran, es que tienen que hacerlo. Mientras estén en esta casa es que tienen que hacerlo. Pero pastor, ¿cómo vamos a obligar al hijo si no quiere? Bueno, es que a través de esa enseñanza, a través de ese hábito, puede ser, ojo, puede ser, y no digo que sea en todos los casos, porque también hay familias que aún teniendo el altar familiar los muchachos salieron de la iglesia, pero eso no fue el problema del padre, fue el problema del muchacho que creció y que decidió irse. Pero, mientras tanto, se le debe exigir a cada joven, a cada señorita, a estar en el altar familiar. Es muy importante. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, estamos hablando de salvación, estamos hablando de que el enemigo va a hacer todo lo posible con tal de que usted no tenga su altar familiar. Ahora, puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo, diga, pastor, ¿cómo voy a obligar a mi hijo a tener el altar familiar? Pero hermanos, yo creo que debemos de exigir, como dice la hermana White, debemos exigir a nuestros hijos levantarlo. ¿Sabes qué? Necesito que estés aquí, persuadirlo de alguna manera para que esté con nosotros. Y hermanos, eso va a traer mucha bendición a tu hogar y pocos dolores de cabeza, porque cuántos padres, cuántas madres no se han acercado y me han dicho, pastor, no sé qué hacer con mi hijo. Pero hermanos, es porque hemos perdido algo tan fundamental que es el altar familiar. Fije un horario, fije un lugar, puede ser en la cocina, en la sala, en algún lugar especial, fíjelo, también es importante. Hacerlo de manera breve y precisa. Una de las razones por las cuales los hijos no quieren participar del culto familiar es porque creen ellos que es muy tedioso, muy largo. Yo me acuerdo que mi esposa compartía que a veces su mamá le decía a ella, ora aquí, y pasaban varias horas orando, y mi esposa por eso no quería estar en el altar familiar, porque su mamá quería pasar mucho tiempo orando, y cuando ella pues ya estaba cansada. Y hermanos, es a veces difícil mantener a un niño dentro de un tiempo de una hora. A veces uno como adulto también se aburre, se distrae. Otro consejo que le puedo dar práctico también es hacerlo de manera agradable e interesante. Y para hacerlo de manera agradable e interesante, yo les voy a dar algunos elementos que puede usted tener en su altar familiar. Una de ellas, por ejemplo, es una oración breve y concisa. No tiene usted que pasar toda la hora orando, breve y conciso. De momentos de gratitud. Dígale a sus hijos, hijo, ¿por qué tú estás agradecido? Esposa, ¿por qué estás agradecido hoy? Y te van a hablar, te van a decir. Te van a compartir. Momentos de alabanza, canten un canto, 2 cantos también. Eso también alegra el espíritu, hermanos, alegra el corazón. Eso a nosotros nos ha funcionado con mi esposa y yo cuando estamos juntos y tenemos nuestro culto familiar, procuramos cantar. Antes no lo hacíamos, ahora lo hacemos y como que nos levanta el espíritu y nos pone un poquito de más humor, de mejor humor. Lectura de la Biblia. Hermanos, que la lectura de la Biblia que usted vaya a escoger sea bien escogida y sencilla también. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted sepa que es adecuado para sus hijos. A veces queremos leerles Apocalipsis, hermanos, acerca de los libritos y las 7 trompetas y todo el asunto. Pobre muchacho, no va a entender absolutamente nada. Se le va a hacer complicado entender qué es lo que usted quiere decir. Pero si usted le habla de las historias bíblicas de Moisés, de Abraham, de Josué, de Daniel, cómo esas cosas pasaron, Ruth, hermanos, las historias bíblicas son sumamente interesantes también. No le va a leer a su hijo el libro de Números donde hay censo, hermanos, y de la tribu de Leví, 1000 y tanto. Hermanos, se va a aburrir su muchacho, no va a entender absolutamente por cuál es el objetivo y el propósito del altar familiar. Y no tiene nada de malo, hermanos, si usted tiene que escoger Biblias o materiales. Hay tanto material que puede ayudar especialmente para los hijos, matinales, escuelas sabáticas, la lección inclusive, la Biblia también. Si usted quiere ir a la Biblia, la cual recomiendo mucho más que todas las literaturas, vaya a la Biblia, léales las historias bíblicas también, los milagros de Jesús. Hay tantos recursos, hermanos, que se puede hacer para que los hijos sea más agradable para ellos leer la palabra de Dios, estudiarla y entender por qué la están leyendo, entender que están entrando en una comunión con Dios, para ellos que entiendan quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de parte de ellos. Hermanos, el culto familiar debiera ser el momento más feliz
del día. Debe ser la hora más feliz del día el culto familiar. Pero a veces hacemos el culto familiar, hermanos, todos despeinados, todos molestos. El siguiente día, anterior día, no dormimos bien. Y va usted con su cara así arrugada y enojado y molesto. Hermanos, usted no va a transmitir esa paz, usted no va a transmitir esa alegría de estar en el culto familiar. Si usted no disfruta, para empezar, si usted no disfruta estar con Dios al momento a solas, no espere disfrutarlo en el culto familiar. Para empezar, si usted no disfruta de estar con Dios a solas, mucho menos en el culto familiar cuando estén sus hijos, su esposo, usted no va a transmitir esa experiencia que usted tuvo con Dios, decir, hijo, hija, mira, yo soy feliz porque estuve con Dios y quiero que tú tengas esa experiencia también. Eso es el altar familiar, hermanos. Eso provoca, esa es la única manera en la cual podemos hacer de que el culto familiar sea un momento feliz, cuando nosotros entendemos quién es Jesús, cuando nosotros hemos entendido cuando nosotros hemos sido transformados por Cristo Jesús. Solamente así lograremos disfrutar el momento del altar familiar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Pero vamos, hermanos, con una cara de, híjole, lo tengo que hacer porque el pastor me dijo que lo tengo que hacer y no quiero que mis hijos se pierdan. No, hermanos, eso no debe ser el motivo más importante. El motivo más importante es porque tú pasas con Dios, vas a pasar tiempo con Dios y Dios quiere eso de parte de nosotros. Hermanos, déjenme leerles, una cita del Espíritu Profecía. Usted lo puede encontrar en Servicio Cristiano, página 259. Dice, Satanás hace cuanto puede para apartar de Dios a la gente y tiene éxito cuando la vida religiosa está ahogada en las actividades comerciales, cuando puede absorber de tal manera la mente con los negocios que no se toma tiempo para leer la Biblia, para orar en secreto, para mantener ardiente sobre el altar mañana y noche la ofrenda de alabanza y agradecimiento. En otras palabras, hermanos, la hermana White dice que Satanás tiene éxito cuando aparta a la gente. ¿Y saben ustedes cómo hace Satanás para apartar a la gente de Dios? No lo hace a través de filosofías. Al adventista del séptimo día no lo puede atacar por filosofías ni por doctrina, porque el adventista del séptimo día, pues de alguna manera lee su Biblia, o eso quiero creer. ¿Saben ustedes qué hace Satanás? Nos distrae, nos ocupa con los negocios de la vida, nos ocupa, hermanos, con los asuntos comerciales, nos ocupa nuestra mente, que pasemos tiempo en el mundo, en las ocupaciones, pero no lo más importante. Y aquí usted tiene que ponerse a pensar qué es prioridad en su vida. ¿Qué es prioridad en su vida? Una hermana me decía, pastor, usted me pide que vaya al grupo pequeño, pero mire, estamos bien ocupados. Usted también está ocupado, dice que siempre está ocupado. Pues nosotros también. ¿Cómo usted me exige que vaya al grupo pequeño? Le digo, hermana, no es tanto de exigir. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es prioridad para su vida? ¿Acaso no es prioridad los asuntos espirituales? ¿No quiere usted salvarse junto con su familia para el reino de los cielos? Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Hermano, Satanás es astuto. Satanás está haciendo que las familias se mantengan tan ocupadas en el teléfono, en la televisión, en el entretenimiento, en el trabajo, en visitar a la comadre, al compadre, pasársela ahí todo el tiempo en la calle, hermanos, en lugar de estar en el lugar donde debemos de estar, que es en la presencia de Dios, junto con nuestra familia. Por eso las familias, hermanos, hoy en día están fracasando, por eso los matrimonios están fracasando, por eso los hijos están saliendo de la iglesia, porque hemos olvidado que el lugar donde más influencia se debiera de tener o se debe de hacer, ¿dónde radica? Adivinen. Yo ya sé que tú sabes la respuesta, en el hogar. ¿Y cómo se hace en el hogar, hermanos? A través del altar familiar. Hermanos, yo no sé si le esté hablando en esta mañana a una familia que está pasando por un problema, caos en su hogar, desacuerdos, dificultades, problemas entre parejas, problemas con los hijos también. Yo no sé si le esté hablando en esta mañana a una familia que esté pasando por ese tipo. Pero en el nombre de Jesús, yo le ruego que usted reconstruya su altar familiar. Si usted nunca lo ha construido, constrúyalo. Eso le va a ayudar en la parte espiritual de relacionarse con Dios todos los días. ¿Cómo podemos construir o reconstruir nuestro altar familiar? Primero reconociendo su importancia, practicándolo todos los días con la familia, reconociendo que es una parte fundamental, vital para nuestra vida espiritual, para con nuestra familia, para con los hijos, para con el esposo.
No somos espirituales porque no pasamos tiempo en asuntos espirituales. Y somos carnales, hermanos, porque pasamos más tiempo en asuntos carnales, en lugar de asuntos espirituales. Y por eso nuestra lucha, hermanos, se vuelve cada vez más difícil. Por eso se nos hace tan difícil tener nuestro altar familiar. Usted tiene que esforzarse. Yo lo animo, pero pastor, es difícil, pastor, es complicado, no tengo tiempo. Bueno, ¿qué es lo que acabo de decir? Es importante. Si tus ojos están fijos en Cristo Jesús y en la vida eterna que Él ofrece, tú vas a poner prioridad. Todos estamos ocupados, todos tenemos 24 horas. La pregunta es, ¿cómo vas a usar tú tus 24 horas? ¿Cómo lo vas a manejar el tiempo? Hermanos, el altar familiar fomenta una relación con Dios y testifica a la comunidad. Por eso es importante reconstruir el altar familiar. Amigo, amiga, papá, mamá, hijo o hija que me está escuchando, yo te invito en el nombre del Señor que puedas reconstruir tu altar familiar. Dios quiere eso. Satanás quiere destruirlo. Muchos altares familiares se encuentran apagados. Han dejado de ofrecer oraciones. Han dejado de pasar tiempo con Dios. Pero Dios, hermano, nos está llamando en este día para que hoy decidamos reconstruir nuestro altar familiar. Y no lo hagamos, hermanos, nada más por quedar bien con Dios. Hagámoslo realmente porque queremos hacerlo, porque sabemos que puede ser una diferencia radical de experiencia en nuestra vida personal y en nuestro hogar también. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener la oportunidad de construir o reconstruir su altar familiar? Levante su mano. Muy bien, excelente. Quiero orar por ti. ¿Te puedes poner de pie? ¿Serías tan amable de ponerte en pie para orar juntos? ¿Para orar por tu familia? Alguien me decía, pastor, yo creo que es demasiado tarde. Hermanos, nunca es demasiado tarde para empezar algo que sabemos que tiene que ver con la eternidad, con los asuntos espirituales. Nunca, nunca va a ser demasiado tarde. Voy a orar por ti. Señor, pongo en tus manos a estas familias para que tú, Señor, los bendigas y que les ayudes a reconstruir su altar familiar. Sabemos, Padre, que vivimos en tiempos donde es más difícil, cada vez más pareciera que hay menos tiempo, estamos más ocupados. Pero ayúdanos, Señor, a poner límites y poder fijar un tiempo y un lugar para pasar tiempo contigo, Señor, y que nuestros hijos puedan tener el temor tuyo y prepararlos para el reino de los cielos. Que la familia, Señor, pueda prepararse al reino de los cielos y aleja al enemigo, a Satanás, Señor, de cada hogar, y que solamente Cristo Jesús pueda reinar y que Cristo Jesús, Señor, sea la influencia positiva para un hogar que tal vez se encuentra al borde del rompimiento, que se encuentra, Señor, destruido, que se encuentra desanimado, se encuentra sin esperanza, que ellos puedan voltear a ver a Cristo Jesús, el autor y consumador de la salvación y de la esperanza que tenemos cada día, Señor. Y ayúdanos, Padre, a prepararnos cada día para el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Feliz sábado.